Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy vamos a hablar de Parashá Yitro, 17ª porción de la Torá, que son estos 5 primeros libros de la Biblia conocidos como el Pentateuco o los escritos de Moisés. Esta porción va a ir desde el Éxodo capítulo 18, versículo 1, hasta el capítulo 20, versículo 23. ¿Qué vamos a ver en esta porción de Yetro? Precisamente la reunión del suegro de Moisés con Moisés, el consejo que le da después de haber contado lo duro que es el trabajo y la preparación para llegar al momento de los famosos 10 dichos o los 10 mandamientos. Y bueno, como esta porción, como pocas porciones dentro de toda la Torá, dentro de las 54 porciones, esta tiene el nombre de un personaje que es Yetro o Yitro, que es el suegro de Moisés. Recordemos que se casa con la hija de este personaje que se llama Séfora, que tiene 2 hijos, y en este momento él llega con la esposa, con los hijos, y le dice: mira, Moisés, esta es tu esposa, son tus hijos. Moisés le cuenta todo lo que sucedió allí en Egipto, y este personaje, que era el sacerdote de Madián, recordemos que Madián es esta parte de la península arábiga, y este personaje es el sacerdote de Madián. ¿Qué quiere decir este Yitro? De hecho, el nombre quiere decir excelencia, tal vez era un título, y este personaje es tan importante que en los libros como el Corán también se le conoce como Shaib, o también con los drusos y en otras culturas también se habla y se conoce de este personaje. Tanto que se dice que este personaje transmitió lo que vio de los mandamientos, de las leyes civiles, de todo lo que vio allí en el monte Sinaí, y también se asocia un poco con lo que es el código de Hammurabi, que dependiendo de cómo se mire, va a estar un poco más antiguo o no, pero es un códice muy similar a lo que son estas leyes de la Torá, porque recordemos que la humanidad es una sola, que venimos de Adán y Eva, después viene todo este asunto de la inundación universal, y a partir de allí y de la Torre de Babel, conocemos que las personas conocen la mecánica celeste, que ya hay unas leyes civiles y que en todo el mundo sabemos que robar, matar es malo, que deben haber testigos, que hay toda una mecánica social. Justamente acá en el capítulo 18 reconoce, después de todo lo que le cuenta Moisés, que el Eterno, que este nombre primordial que enseña de yo soy el que soy, es el verdadero Dios, y que no hay Dios como Él. Vamos a verlo a lo largo de los salmos, vamos a ver esta expresión de Rey de Reyes, Señor de Señores, porque después de que conoces el poder del Eterno, reconoces que solamente Él es el constructor de toda la realidad y que es por encima de cualquier creencia, aun cuando este personaje es asociado a otras culturas y que en otras culturas lo nombran. Vemos que Él dice: solamente Dios es Dios, dentro de ese poder y de esa majestad que descubre a través de todos estos sucesos. Y Moisés le cuenta que ha estado lidiando con el pueblo, lidiando con todos los asuntos, hablando particularmente de cada uno de los problemas de estas 3 millones de personas que salieron. Y él le da un consejo y dice: delegue las funciones. Y acá vemos un aspecto práctico y también muy espiritual, intrínseco dentro de este consejo, y va a ser el aspecto práctico. Debes aprender a delegar, debes aprender a confiar en el equipo, debes aprender a confiar en los que te rodean. En este caso a Moisés le dice Yetro, tienes que hacer jefes de miles, de millares, de 100, de 50 y de 10. Y es porque tiene que delegar para que los asuntos más importantes vayan a instancias más importantes y se puedan resolver, se pueda tener una jerarquía de cómo transmitir la información. Y esto tiene un aspecto muy espiritual,
y es precisamente que recordemos que somos creados a imagen y semejanza de Dios, por lo cual estamos dentro de esta construcción de las 10 dimensiones, y dentro de cada uno de los mundos y cada una de las dimensiones hay un fractal de otras 10 y otras 10. Ya lo habíamos hablado en la porción de la muerte de Sara, cuando hablamos de los 400 niveles del deseo, de la compra de Macpelah, pero en este caso, si lo vemos, para que la energía fluya y para que pueda llegar a la materialidad, estamos hablando de la preparación para llegar al monte Sinaí. Y este consejo que le da Yetro es precisamente que de un grupo de 10 tiene que pasar por 50, y recordemos que son las 50 puertas de Binah, que es que es el entendimiento, que es la inteligencia, que es esta sabiduría procesada donde comprendemos la información y donde la organizamos, ¿sí? Asociado con el cerebro izquierdo, con el hemisferio izquierdo, y va a filtrar para que sea multiplicado a cienes y a millares. Entonces vemos que esto es la preparación dentro de la anatomía del alma, de cómo nuestras emociones van a filtrar la información a través de lo que es estas 50, y recordemos este momento histórico donde se van a entregar estos 10 dichos, donde está Aser Hadibrot, y lo que hacemos dentro del ciclo de fiestas. Recordemos que hay unas fiestas en primavera, esta que es la fiesta de verano es conocida como Pentecostés, como la fiesta de las semanas, como el día 50, recordemos que son 7 semanas, 7 por 7, 49, y el día 50 es cuando se regala, o el Eterno nos regala su palabra y desciende. Entonces vemos que es un filtro y va a afectar cada una de las partes de la construcción, y vemos que después de justamente haber administrado la jerarquía de cómo se iba a transmitir la información en Israel, le dice al pueblo: prepárese, en 3 días vamos a ir al monte Sinaí, da unas normas para eso. Y acá lo más importante es que hay 4 aspectos. Vemos que cuando ya llega el Eterno, se presenta en este monte que hasta el día de hoy está en su cúspide como si estuviera quemado, y ellos dicen que ven las voces, que ven los relámpagos, los truenos como antorchas, escuchan el shofar, escuchan estos sonidos de trompeta, de bocinas, dicen algunas traducciones, y ven el humo. Y esto específicamente también es un filtro. Vamos a ver cerebro derecho, que va a estar asociado con la voz, con lo que ellos vieron, y con el sentido de la vista, porque vieron las voces. Después vamos a ver el cerebro izquierdo, que va a ser, como habíamos hablado, Binah, lo de las puertas del entendimiento, de la inteligencia, y vamos a ver que esto es la unificación de la mente. Va a ver esas antorchas y va a afectar la parte de estos intelectos, y vamos a escuchar el sonido, toda la parte emocional, desde Gesed hasta Yesod, y es la parte del corazón, recordemos el centro es Tiferet. Y por último va a ser el humo. Este humo que dicen los rabinos y dice los grandes sabios y los escritos, que el humo es lo que permanece, porque es lo que más tenemos recordación, tanto en lo que vemos como en nuestro gusto, en nuestro olfato. Y es así como cada parte está segmentada y fragmentada para poder filtrar toda esta información, toda esa bendición que da de parte del Eterno. De hecho, si vamos a ver en la Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 16 y 17, dice: tan pronto me enteré de que Yeshua es el Mesías, de que va en el caballo hacia Damasco, se cae, dura 3 días ciego, y pasa toda esta historia con Pablo, San Pablo, o Pablo de Tarso, o el rabino Rab Shaul. Dice que no fue a preguntarle a una persona, y dice también que no fue directamente a Jerusalén al templo para preguntarle a los otros apóstoles, a los otros Shalahim,
sino dice que se fue hacia Arabia, hacia el monte Sinaí, y dice que allí estuvo con el Mesías. Este lugar es tan importante para poder recibir de parte del Eterno la instrucción, tanto que Pablo sabía que era allí donde tenía que recibir él personalmente la instrucción. Y otra particularidad es que casi que en todas las espiritualidades hay una revelación a una persona que escribe un libro o trae una revelación, pero aquí el Eterno se revela a todo el pueblo. Todos escucharon, todos estuvieron de pie viendo, lo que quiere decir que todos estaban sanos, todos tenían los sentidos activos y podían percibir las voces, ver las voces, y fue para todo el pueblo. Fue una revelación para todas las personas que estaban allí, no solamente para Moisés, solamente que ellos al final dicen, no, ve Moisés, ve tú, no sea que sigamos en esto y perdamos la vida. Y Moisés termina esta porción entrando a la oscuridad donde estaba el Eterno para poder traer del oculto la revelación. Y es así como termina esta porción, hablando principalmente de un aspecto de estos 10 dichos que son el remedio contra la muerte, que son 10 dichos que cuando nos enteramos que son 613 mandamientos, que los vamos a ver en adelante en las siguientes porciones de cuáles son estas órdenes que da el Eterno, estar dispuestos a prepararnos para ir al Sinaí, a tener unos momentos especiales antes de acercarnos al Eterno, para que cuando estemos allí podamos recibir sin ningún obstáculo todo aquello que el Señor quiere darnos. Y es principalmente evitar la idolatría. Sabemos que Él dice, yo soy el Eterno, que te saqué de tierra de Egipto. No tengan dioses ajenos. No hagan imágenes de lo que está en los cielos, en la tierra o en las profundidades del agua. No hagan imágenes. Y creo que algo que te separa muy fácilmente de esa conexión divina, de ese gran manantial de bendiciones que tiene, y de conocer realmente cómo está construida la realidad, de conocer ese amor que el Eterno tiene para cada persona y ese plan y ese propósito en tu vida, es precisamente hacer cosas a las que nos inclinemos y adoremos, ya sea de oro, de plata, ya sea cosas del cielo, de la tierra o debajo del mar, y que nos inclinemos a ellas. Es totalmente prohibido. Por eso el Señor se mostró en una nube, no se mostró con una imagen, para que no tuviéramos idolatría. Sabemos que la única imagen visible del Dios invisible fue el Mashiach Yeshua, y que es el camino para poder ver al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, pero sabemos y creemos en nuestro corazón que le volveremos a ver, no en una imagen fabricada por un ser humano, sino que realmente nosotros podamos conocerlo, así como lo hizo Rab Shaul, así como lo hizo San Pablo, de que el Mesías se le presentó, de que le vio, de que le conoció. Así mismo vamos a poder hacerlo siempre y cuando tengamos filtradas nuestras emociones, controladas, y que tengamos la disposición de poder entender que el Eterno nos ha construido con el firme propósito de hacernos su especial tesoro. Si lees la porción, sabrás que el Señor dice, si escuchan estos mandamientos, estas ordenanzas, serán mi especial tesoro, una nación santa, una nación de reyes y sacerdotes, como más adelante lo va a decir el Nuevo Testamento. Y asimismo vemos cómo todo está encaminado a conocer, a entender que el Eterno nos ama y que tiene grandes cosas para nosotros, que si queremos podemos acercarnos a Él y poder recibirlas de primera mano. Así que el deseo de mi corazón es que estas 10 dichos, que estas 10 palabras puedan ser el principio para que podamos reconocer que solamente el Eterno es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que asimismo podamos también delegar en los demás esta confianza, donde sabemos que todos somos un cuerpo
y que cada uno de los miembros del cuerpo trabaja para que todo el cuerpo sea beneficiado sin importar la función de esa parte del cuerpo, como lo va a decir San Pablo o Rab Shaul, que todos somos parte del cuerpo, pero no todos somos la misma parte, pero todo el cuerpo trabaja en función del bienestar general. Y es el deseo de mi corazón que esa unidad nos lleve a traer esa bendición a nuestra familia, a nuestro país, a nuestra tierra y, cómo no, que tengamos vidas felices. Shabbat Shalom.